Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos, bienvenidas, donde quieran que estén en el mundo. Bienvenido a un nuevo webinar de Sudamérica Coaching, siendo las 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica, 3 de la tarde aquí en el Reino Unido y 4 de la tarde en la mayoría de los países de Europa. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por sumarse una vez más, ya un montón de caras conocidas de esta especie de comunidad que estamos formando a través de nuestras redes sociales en @sudcoaching, sudcoaching, por aquí, por Instagram, un montón de ustedes ya sumándose diariamente, muy agradecidos por su tiempo, por querer seguir desarrollándose. Estamos también en vivo en Zoom, y para todos ustedes que se quieran sumar, que están sumándose a través de las redes sociales, el link para registrarse en la reunión está en nuestro perfil. Mientras seguimos dando la bienvenida, ya unos 30 entrenadores o facilitadores y líderes de grupo aquí en Instagram, y más de 70 personas ya logueándose mientras sigo admitiendo en Zoom. Una vez más, nuestras redes sociales, @sudcoaching, sudcoaching. Estamos como Sudamérica Coaching en LinkedIn y en Facebook, Sudcoaching en Instagram y en Twitter también. Todos estos webinars, junto a un montón de recursos que están siendo grabados y han sido grabados en los últimos años, están subidos a nuestro canal de YouTube. Muchísimos de ustedes registrándose también allí, así que les agradezco por sumarse. Pero no me quiero extender mucho más mientras seguimos admitiendo participantes. Le vamos a dar la bienvenida, un honor que esté con nosotros desde su casa en Madrid. Doctora, profesora, no sé cómo llamarte, Sonia, y todos tus títulos. ¿Cómo estás, Sonia? Muchísimas gracias por unirte a nuestro webinar hoy. Vale. Hola, muy buenas a todos. Buenas tardes para los que estamos en este lado y buenos días para allá al otro lado del océano, en este caso. Bueno, voy a presentarme, como ha dicho Juan. Soy doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente trabajo como profesora titular en la Universidad Europea de Madrid. Yo principalmente lo que me gustaría contaros es lo que está involucrada en estos últimos años y de alguna manera lo que me conecta con el coaching, el entrenamiento y la formación de los entrenadores viene de la mano de Sergio Lara, y como investigador principal, que ha liderado un proyecto muy interesante y muy enriquecedor tanto para el mundo de la formación de entrenadores como para mí personalmente, y que ha estado dirigido a esa idea de la importancia de la formación de los entrenadores, sobre todo los que trabajan con niños en edades entre los 6 y los 12 años. Lo importante que es la formación de esos entrenadores para ver realmente cómo afecta en la psicología, en la salud y en la vida final del niño, ¿no? Incluso hasta que llega a ser un adulto. Entonces, este es un proyecto que, por supuesto, me encanta hablar de él, ha sido un trabajo muy intenso y, por supuesto, que no es un trabajo mío únicamente, es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea y en el que han colaborado muchísimas personas expertas en diferentes áreas. Lo que me ha parecido interesante de este proyecto es que no éramos solamente el mundo académico ni de la práctica, sino que ha habido una combinación de todos estos, es decir, había desde responsables de comités olímpicos, organizaciones deportivas, organizaciones de entrenadores, hasta profesores pues, como Nicolet, especialista en psicopedagogía, o yo misma como profesora de la Universidad Europea en el ámbito de la actividad física y la salud de los niños. Entonces ha sido muy enriquecedor porque se han visto todos los puntos de vista y no solo ha sido algo académico, sino que ha sido realmente queríamos ver qué está pasando en el entrenamiento con los niños y luego de alguna manera conectarlo con todo lo demás. ¿Vale? Genial, Sonia. Ya estoy aquí. Ahí estás, ahí has vuelto. Te escuchamos muy bien, o por lo menos de este lado se escuchó muy bien. Muchísimas gracias una vez más por sumarte. Una vez más, les recuerdo, estamos con Sonia García Merino, para los que se siguen
sumando a través de Instagram y ya más de 100 participantes en nuestro Zoom. Sonia, ¿por qué no nos cuentas un poquito para empezar sobre iCoach Kids? ¿Sí? Nos contaste un poquito cuál era la misión y sobre tus colegas, pero cuéntanos un poco con qué organizaciones están trabajando hoy por hoy. Has contado que tienen el apoyo de la Comunidad Europea también, pero cuéntanos un poco para darnos un poco de marco a aquellos que hayan escuchado de iCoach Kids antes y para aquellos que están escuchando por primera vez. Vale, pues a ver, el iCoach Kids es una idea que al final, bueno, al final de una idea de un proyecto de investigación se ha creado un movimiento, gracias por supuesto al liderazgo de Sergio, que ha sido capaz de conectarlo a federaciones internacionales como la FIBA, de baloncesto, la UEFA, lo ha llevado a todos los lugares casi del planeta. Y lo que es el grupo de personas que hemos trabajado en esto es la Universidad de Leeds, que ha sido la que realmente ha presentado el proyecto, y el Instituto Internacional de Excelencia, Coaching Excellence, que es otro organismo que está dentro de la Universidad de Leeds y que también lidera Sergio, con otros investigadores. Y luego por Ireland, Hungary, el Comité Olímpico Países Bajos, la Universidad Sport, Lituania, y la Asociación Belga de Fútbol con Chris, que la verdad es que hemos aprendido muchísimo con él, yo personalmente, porque es una persona además con mucho carisma, ¿no? Y nos ha dado mucha formación en los congresos que hemos ido haciendo durante todo este trayecto sobre cómo hacer el entrenamiento a los niños más atractivo, más lúdico, interesante, que todos participen. Y os animo, sobre todo a los que no conocéis este movimiento, que os metáis en la página web. La página web es iCoachKids.eu de Europa. Si os metéis ahí tenéis una cantidad increíble de información, y luego si os metéis en YouTube y ponéis iCoach Kids tenéis vídeos liderados por Sergio y por Chris, en los que se habla de cosas como las que yo voy a hablar ahora, de qué es eso del compromiso iCoach Kids. Y la verdad es que es súper interesante. A través de este iCoach Kids en la página y en los vídeos también podías hacer un curso de formación en el que ibas haciendo una guía de trabajo, haciendo reflexionar. Todo lo que voy a hablar yo ahora, pues está todo armado, es decir, no es mío, por Dios. Yo me gustaría tener claro que no es algo mío, sino que es más personas y que a mí yo quiero con vosotros, ¿no? y daros esta información que creo que es fundamental, y además es en español, ¿no? Que es verdad que todo el proyecto es en inglés, porque el idioma obligatorio en Europa para hacer estos proyectos es inglés, nos comunicamos con todos los demás países, pero da gusto poder informar esto en mi propia lengua, para además toda la comunidad hispana y todos los que hablamos español nos sentimos mejor en nuestro idioma, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bien, Sonia, te cuento a ti y a todos nuestros participantes que están uniéndose aquí en Zoom. Ya hemos pasado lo que solía ser nuestra capacidad de 100 participantes, está llegando a más de 110 y tenemos casi unas 50 personas aquí en Instagram preguntando por la página web. Ya la voy a pasar aquí en Instagram. Todos los autores, colegas de Sonia, todas las instituciones que ha nombrado Sonia van a estar aquí abajo en las notas de este webinar. Ya he pasado, es más, hay muchos participantes ya pasando la página web aquí en el chat, y de hecho Sergio desde Mendoza también está recomendando el blog que hicimos con Sergio Lara, con el colega de Sonia el año pasado, así que hay un montón de recursos allí. Ya se los escribo acá en Instagram, los que siguen preguntando. Sonia, cuéntanos un poco sobre qué es el compromiso de iCoach Kids, qué son estas 10 reglas que están promocionando, tratando de forjar en facilitadores, entrenadores, líderes de grupo, monitores, como le dicen en España. Bueno, nos cuentas un poco. Bueno, os cuento brevemente cómo surge la idea. Se identifica que en Europa, no sé en otros países, en Latinoamérica qué está pasando, pero sí que se identifica que justamente los que forman a niños, es decir, los entrenadores de niños, son los que tienen una formación más baja. Es decir, en España pasa lo mismo, ¿no? Tenemos los niveles 1, 2 y 3 y normalmente el nivel 1 es para los niños, que es justamente la edad más importante y en la que mayor impacto hay. Y de ahí surge esa necesidad.
A partir de ahí, cada país hace la evaluación de su propio contexto, que es importante porque vemos que en Europa es completamente diferente. Fijaros que se supone que estamos unidos, pero cada uno hace las cosas de una forma diferente en ese sentido. Y existe una realidad en Inglaterra, una de las realidades era que muchos son padres o voluntarios los que hacen la formación de los niños en deporte. Entonces se crea esa necesidad de decir, bueno, vamos a poner una base mínima. Bueno, por un lado creamos un currículum de una formación, como podría ser, y se da dentro del proyecto, y por otro lado vemos cuál es esa base mínima que debe tener aquel que entrena a niños, tenga la formación o no tenga la formación. O sea, nosotros entendemos que lo ideal es que tenga formación, por supuesto deportiva también, pero ¿cuáles son esos mínimos? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Es que yo a veces se me va tu voz. A ver. Vale. Yo te escucho y te escuchamos, creo que perfecto, así que sigue nomás. Vale, perdón. La tecnología siempre tiene estas cosas. Vale, entonces, a partir de ese momento nosotros decidimos intervenir en las edades entre los 6 y los 12 años, porque lo vemos la edad crítica, ¿no? De algún modo es donde eso que nosotros, lo que afecte al niño en esa edad va a tener una influencia muy importante en su futura participación a partir de los 12 años, que es el siguiente proyecto iCoach Kids, que se llama iCoach Plus, que ha sido una maravilla, que nos lo han vuelto a conceder, pero aquí ya trabajamos qué pasa con los niños a partir de los 12 años y qué pasa allí, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué de repente esa participación? Pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, tiene mucho que ver con la experiencia que tiene el niño durante la fase de los 6 a los 12 años, que es donde nosotros vamos a poder intervenir. Ese compromiso de iCoach Kids se basa primero en las funciones del entrenador. En un estudio que hizo también Lara en 2017, hizo un estudio en el que pone esas bases, esas funciones del entrenador tan importantes. Ahí las enmarca en varios factores. Por un lado, el contexto, es decir, que debemos tener a todas las partes involucradas, las familias, los clubs y los entrenadores, debemos trabajar en unidad. Los valores y creencias que vienen del contexto y que tiene el propio entrenador, que también van a ser fundamentales en crear esa filosofía, que veremos luego que hay que reflexionar sobre ella. Y luego que deben tener un enfoque holístico, que es uno de los puntos que también vamos a ver en el compromiso iCoach Kids. Es decir, no son mini adultos, no debemos transferir lo que hacemos en los niños, quizás a partir de esos 12, 14 años es completamente diferente a lo que hacemos con niños con 6 a 8 años, y debemos adaptarlo a las etapas del crecimiento. Y eso vamos a ver cómo se refleja en ese compromiso iCoach Kids. Por supuesto, con el contexto de evitar la especialización temprana, cómo utilizar otras metodologías para intentar evitar esa especialización temprana, para que sean más creativos, para trabajar desde otros enfoques más holísticos. Eso es un poco la base. Y luego también el ambiente, que es una de las especialidades de Nicolette, una de las especialistas, miembro del equipo, que ha sido fundamental en todo este trabajo, es en crear la relación del entrenador con el jugador, con el niño, es vital para crear ese gusto por el deporte y que en el futuro pueda continuar. Entonces, para el niño el entrenador es una figura importantísima. Entonces debemos crear una buena relación, y ahora veremos cómo podemos hacer también eso, creando autonomía, competencia, confianza, bueno, pues todas esas cosas que probablemente ya os han hablado, porque sé que habéis estado hablando con buenos psicólogos deportivos, con psicopedagogos, que seguro que trabajan con estos temas, sin duda. Entonces, ya entrándome más en lo que es esos 10 que lo tenéis en la página web, tenéis toda esta información, tenéis la guía de lo que estoy hablando yo ahora mismo, una guía que se llama Literature Review, revisión de la literatura, y está en diferentes idiomas. Hay una en español, que es la que hemos traducido Rafa y yo, que es el compañero con el que he estado trabajando en todo esto desde España. Una vez más, Sonia, perdón que te interrumpa. Ese compromiso. Todas estas referencias van a estar aquí debajo en la grabación de este webinar en el canal de YouTube de Sudamérica Coaching. Así que todas estas referencias aquí debajo. Claro, está genial porque daros cuenta que esto es un proyecto europeo que lo que pretende es que se divulgue lo más posible. O sea, nuestro objetivo esto es que llegue a todo el mundo. Esto no es una venta de nada, esto es un dinero que Europa pone sobre una necesidad, y que además nuestro objetivo es que cuanto más gente le llegue, mejor. Así que estupendo, y ojalá todo el mundo se conecte a la página porque es el objetivo. ¿Cuál es ese compromiso? Vamos a ir bien, ¿vale? No me quiero dejar ninguno. El primer punto. El primero es céntrate en el niño.
be centered, o sea, centrarse en el niño, es las necesidades del niño y no las del adulto. Ahora vamos a matizar un poquito este tema. El segundo compromiso sería ser holístico, que es de lo que acabamos de hablar ahora mismo. Es decir, no vayamos solo al enfoque físico, eso pasa en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, sino vámonos a un enfoque en el que también haya un desarrollo emocional, de valores, tanto que se habla de valores con el deporte, es fundamental que también le demos un enfoque concreto. Es decir, cuando nosotros planificamos una sesión de entrenamiento dentro de una planificación anual, mensual o en una propia sesión, es muy importante que planifiquemos también cuáles son los objetivos desde el punto de vista emocional, cuáles son los objetivos desde el punto de vista de los valores. Todo eso debe estar planificado también, no estamos acostumbrados. Ahora hablaremos de ese punto un poquito más. Ser inclusivo. Ser inclusivo es que todos deben participar. Solemos tender a... son más atractivos los niños competentes, ¿no? Suena mal decirlo, podría ser más atractivo ir hacia el niño competente. Es muy importante darle participación a todos, darle oportunidades a todos. Eso es ser inclusivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos hacer de muchas maneras. Es decir, desde plantear, empezamos con planteamiento de situación abierta, es decir, todos hacen lo mismo, a que a algunos le hago algunas modificaciones. Hay estrategias y metodologías que nos permiten, de alguna manera, que todos avancen. Al final los niños quieren ser competentes, da igual la habilidad que tengan. El niño se siente bien siendo competente, entonces dale la competencia dentro de su nivel. Eso requiere más, de alguna manera, que seamos buenos entrenadores, es decir, que seamos capaces de adaptarnos ese mismo ejercicio o ese mismo planteamiento de sesión con esa diversidad, ¿no? Siguiente sería, crea entornos divertidos y seguros. El niño debe sentirse seguro en el club, con el entrenador, en el país. O sea, al final somos capas que vamos protegiendo a ese niño. La del deporte es fundamental, porque muchos niños que no tienen la capa social o la familiar muy fuerte, en el deporte van a encontrar eso que no tienen a lo mejor en su propio entorno. Entonces, el deporte va a ser algo realmente significativo. Prioriza el amor de los niños hacia el deporte y la actividad física. Por final, de todos esos niños, los que lleguen a élite van a ser muy poquitos y todos los demás tienen que tener experiencias positivas con el deporte para ser adultos saludables y que puedan tener una relación y obtener todo eso bueno que tiene el deporte, no solamente la parte dura o de conseguir grandes objetivos. Siguiente sería, compromete a los padres de forma constructiva. Yo sé que este tema ha tenido mucho debate, ha sido muy complejo hablar de ello, ¿no? ¿Qué vamos a decir, ¿no? El tema de los padres es más complejo, luego depende mucho, es verdad que socialmente depende muchísimo del contexto e incluso depende del deporte en concreto, ¿vale? En España hay una clara diferenciación entre el fútbol y el baloncesto, por ejemplo. Es verdad que se va cambiando, las generaciones van cambiando, cada vez se tiene más formación. Entonces, poco a poco esto es lento, pero es verdad que es un tema complejo. Era un tema de bastante debate, sobre todo cuando hablaba al pie en el trabajo y que son los que tienen que lidiar con eso. Pero lo que nos dice es importante que sea una relación de una forma constructiva, intentar darles información y tenerles en cuenta, porque el niño viene con el padre y eso es así y va a seguir siendo así, ¿no? De momento. Y Sonia, me atrevo Planifica a programas que interrumpirte permitan progresar a todos los niños. Bueno, este tiene mucho que ver con esa parte también de desarrollar destrezas y motoras y de juegos fundamentales. Utiliza diferentes métodos para mejorar el aprendizaje, es decir, ser rico en el sentido de cómo enseño las cosas, porque además eso al final cada uno de estos compromisos no son independientes, sino que uno retroalimenta al otro. Es decir, si yo tengo diferentes metodologías, también crearé un entorno más divertido, probablemente con mayor voy a poder abarcar a más niños. Es decir, al final uno alimenta al otro. Y por último, también fue un tema bastante debatido relacionado de los padres, ¿no? Él utiliza la competición como método de desarrollo. Yo hace muy poquito tuve justo una conversación con un compañero de trabajo, ¿no? que teníamos puntos diferentes. Yo creo que la competición es el escenario perfecto para trabajar valores y gestión de emociones, o sea, sin duda ninguna. Es decir, no solo podemos ver la competición como gana-pierde el club, ¿no? Que entiendo la presión y entiendo que eso existe ahí, pero por supuesto que la competición
puede ser un escenario maravilloso para enseñar a los niños a controlar, a gestionar las emociones, a mejorar los valores, cómo tenemos que comportarnos, cómo poder lidiar con todo eso que está ocurriendo. Entonces, estos serían esos 10 puntos que son, hay aquí, a ver, todo esto que acabo de decir es un trabajo muy profundo, hay mucho que hablar de cada uno de ellos, no tenemos suficiente con estos 30 minutos, pero sí transmitiros qué es esto de ICOS Kids, qué es importante que tengáis en cuenta como entrenadores, los que seáis entrenadores, cuando trabajamos con niños en estas edades, en este grupo de aspectos, lo que hemos llegado a la conclusión es que estos son los 10 puntos fundamentales. Centrarse en el niño, ser holístico, ser inclusivo, crea entornos divertidos y seguros, prioriza el amor de los niños hacia el deporte y la actividad física, desarrolla destrezas motoras y de juego fundamentales, compromete a los padres de forma constructiva, planifica programas y sesiones que permitan progresar a todos los niños, utiliza diferentes métodos para mejorar el aprendizaje y utiliza la competición como método de desarrollo. Esto es todo el trabajo que hemos hecho y que luego, bueno, pues habría que ir matizando cada uno de ellos, pero claro, la verdad es que igual se alarga mucho, no sé, lo que tú me digas vamos haciendo. Juan. Genial, genial, Sonia. El Sé que esto es verdad que la parte que yo te comenté también, que está de alguna manera en algunos de estos puntos, que es la parte de valores y la de gestión de emociones, creo que es importante destacar. Yo he estado trabajando también en otro proyecto con niños en riesgo de exclusión social y hemos trabajado especialmente en los valores y la gestión de emociones, porque en estos niños la figura del entrenador era una figura muy importante porque su entorno era menos estable y entonces la figura del entrenador mucha relevancia. Si os puede servir de experiencia, después de también 3 años de trabajo, llegamos a la conclusión, después de 3 años, ¿no?, que lo más importante para enseñar gestión de emociones es que el propio entrenador primero tenga formación en gestión de emociones. Después de 3 años de trabajo, vimos que la figura del entrenador era lo más importante de todo. Es decir, el entrenador tiene que saber manejar una situación en un partido en el que un niño pues tiene un comportamiento inadecuado y cómo me comporto yo en ese momento va a ser tan representativo y tan influyente en la familia, en todo el entorno, club, familia, cómo el niño ve tu gestión de esa emoción y qué representas tú para ese niño. Entonces, al final, enfocamos todo nuestro trabajo a la parte de formar al entrenador en primer lugar. El protagonista es el entrenador, el modelo es el entrenador. Es una carga muy grande, porque a veces en situaciones de gestión emocional todos estamos en un nivel medio-bajo, entonces nosotros al final somos, para estos niños en estas edades, vamos a ser un modelo y tenemos que saber cómo trabajar con ello. Y luego además en el campo de trabajo se nos va a ver rápidamente cómo vamos a ser capaces de gestionar eso o cómo nos comportamos ante ciertas situaciones de estrés, ¿no? Que el deporte lo tiene mucha emoción, ¿no? Esto es el deporte, que es muy emocionante, ¿no? Genial, Sonia. Están empezando a llegar un montón de comentarios, un montón de historias, reflexiones sobre un montón de participantes. Mientras dejo que te tomes un pequeño descanso. Muchos comentarios sobre la figura del padre. Sí, a mí me ha tocado estar en instituciones donde, organizaciones deportivas donde los padres dejaban a sus niños y a sus niñas en el estacionamiento, ¿sí?, en el aparcamiento, y ellos caminaban solos a este estadio para 60.000 personas, tenían 10, 11, 12 años. La verdad que increíble que la persona más influyente en la vida de un ser humano esté relegada del proceso de desarrollo, del proceso de aprendizaje, ¿no? Así que mucho valor en este punto, me parece, y un montón de comentarios. Me gustaría, Germán, sumarte a la conversación y tu punto sobre utilizar varios métodos. Germán, te voy a abrir el micrófono para que compartas la reflexión que escribiste acá en Zoom. ¿Cómo estás, Germán? ¿Dónde estás? Germán, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Creo que no lo estamos escuchando más. Germán decía, te comento, Sonia, lo que decía acá en el chat de Zoom, decía, cuando hablas de utilizar varios métodos, ¿podría desarrollar sobre qué métodos? Muchas gracias. Vale, cuando utilizamos
lo que se busca ahí en la parte de las metodologías, buscar no solamente trabajar con las habilidades motoras básicas, a lo mejor desde el punto de vista de ir a la repetición, ese sería un ejemplo, ¿vale? De ir a la repetición, sino también hacer pensar. Es decir, que es verdad que primero necesitamos tener la competencia para, por ejemplo, una destreza motora, pero luego necesitamos también, para que siga a la segunda fase, necesitamos utilizar otras estrategias, ¿vale? Otras estrategias en las que el niño también se le haga pensar, incluso otras metodologías, sobre todo cuando nos vamos a etapas tempranas, es utilizar metodologías en las que no utilicemos otros implementos, que haya una transferencia hacia el deporte, no necesariamente siempre con la aplicación deportiva que sea en concreto. Daros cuenta que esto es para todos los deportes. Hablamos en estas compromisos, lo estamos hablando a todos los deportes. Solemos tender a pensar en los deportes de equipo, pero evidentemente es en todas las disciplinas deportivas. Entonces, lo que se busca es un enfoque, cuando se habla de un enfoque holístico, también buscamos esa creatividad, porque es en la edad en la que además se favorece ese trabajo de activo. Entonces, utilizar esas metodologías en las que no solamente es la repetición pura y dura del gesto, sino que buscamos metodologías en las que se sea más creativo, así de a grosso modo. Podría especificar, creo que aparecen en algunas de estas aparece más información más específica de cuáles serían esas metodologías en concreto, pero sí, porque justo nosotros además hicimos la parte de la revisión de las metodologías, que ahora mismo hicimos un trabajo de revisión de la literatura científica respecto a este tema, ¿no? ¿Qué metodologías? No solamente el gesto, sino que utilicemos otros implementos, incluso otra forma a través del juego, a través de, con otras, no necesariamente si por ejemplo es fútbol con un balón de fútbol, sino utilizar otras formas para que al final haya una interferencia mayor, más creatividad y ampliar un poco esa base en el niño. Sobre todo estoy hablando en edades tempranas, en las fases de iniciación, porque esto lo estamos llevando sobre todo a las fases de iniciación. Y los invito a todos, y me sumo a esta reflexión de Sonia. Hicimos 2 webinars en esta serie de 14 webinars de hashtag Quédate en casa, hashtag Siempre Aprendiendo. Tenemos 2 webinars en el canal de YouTube. Uno de ellos sobre el ensayo de técnicas versus el desarrollo de las destrezas, y otro de ellos sobre juegos condicionados, y complementamos con uno más sobre herramientas de coaching. Así que los invito a todos ustedes que nos están viendo, ya más de 250 personas entre ambas plataformas que se han sumado hoy. Les agradecemos muchísimo por el tiempo. Mariano Terre, que es un fiel seguidor de esta serie, está en Bahía Blanca, en Argentina. Sonia, tiene una pregunta para ti aquí en el Zoom. Sí. A ver si Hola, puede Sonia. oír la voz, ¿no? Hola, Sí. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, ¿no? Ver a alguien de Argentina, aquí todos metidos en casa. Buenísimo. Hablas rapidísimo, tenemos que estar atentos para seguirte. Hablo muy rápido, lo siento. Se nota lo de la cuarentena. No, mi pregunta es, bueno, esto de iCoach Kids está buenísimo y yo he hecho algunos cursos ahí, sobre todo los de iniciación, que son muy buenos, y he tratado de transmitirlo a todos los entrenadores de mi club y a quien pueda decírselo, se lo digo porque es fantástico. Yo quería que me ayudaras a la construcción de la filosofía del entrenador, que es muy importante cuando nosotros saber quiénes somos y qué es lo que queremos transmitir en el otro. ¿Cómo construyen esa filosofía desde iCoach Kids? Gracias, Terre. Pues muy interesante tu pregunta, es muy complejo. Al final es cierto que en la filosofía del entrenador tiene mucho que ver con el contexto, lo que hablaba antes del contexto en el que te mueves. Es decir, al final el contexto, tanto cultural, desde el país en el que estás, hasta la filosofía del club. Nosotros tenemos de ejemplo el Real Madrid, ¿no? Que es, nosotros con la Universidad Europea trabajamos con el Real Madrid en una serie de cosas de máster y de formación en deporte en concreto, y he conocido bastante
cerca, por ejemplo, todo el trabajo que hace la Fundación del Real Madrid, y tienen una filosofía muy clara. Es verdad que ellos, al ser tan grandes, ¿no?, casi que se pueden salir del contexto del país, ya tienen su propio contexto como club, ¿no? Son tan grandes en ese sentido que se abren. Y contestando a la pregunta, es complejo, tiene mucho que ver con el contexto, y el contexto tiene que ver con todos los agentes intervinientes, es decir, tiene que ver con las familias, con el club, con las escuelas deportivas y con el propio entrenador. Es decir, al final es algo difícil de manejar o poner a lo mejor en la piel del entrenador solamente, que entra dentro de todo ese contexto. Es decir, aquí casi que le lanzo esto a aquel que tiene puesto de dirección, es presidente del club, ese director técnico, es el que va a poder tener quizás ese liderazgo en crear una filosofía tal, desde una filosofía como puede ser la de Life Coach Kids, en la que haya una serie de condicionantes, crear un ambiente que sea seguro y saludable en todas estas patas que hemos visto, en el ser holístico, en el crear. Yo siempre he creído que es muy importante en entrenamiento, y es verdad que no lo ves tanto en los clubs, estoy generalizando porque hay muchos contextos y países, ¿no? Pero sí que crear un modelo en el que el niño, cuando entra a ese club, tenga unos parámetros tanto técnicos como de valores, como de gestión de emociones, como todas las cosas que nosotros queramos trabajar con ellos, de crecimiento personal, que estén bien identificadas desde el principio. No sé en otros lugares, pero generalmente se trabaja, entra un entrenador, tiene su filosofía, impregna su filosofía, y cuando se marcha el entrenador, llega otro entrenador con otra filosofía. Es decir, el club, para mí el club es el que debe condicionar qué es lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra filosofía, y impregnarla en sus entrenadores. De ahí es donde deben hacer esa idea, ¿no? Porque es mucho más fácil, es un modelo que realmente tú puedes desde el principio pensar y programar y planificar qué es lo que tenemos que hacer en estas etapas, qué tenemos que hacer en etapas desde todos los puntos de vista, siendo holístico, y a partir de ahí tú eres el que de alguna manera impregna esa filosofía a los entrenadores y forma con esa filosofía a los entrenadores. Es mucho más difícil pensar desde tu pequeña realidad dentro de un club que tiene ya una filosofía que no sabemos muy bien, y dentro de un contexto social que tampoco tenemos claro y que depende incluso de la disciplina deportiva. Imaginemos el caos y la cantidad de variables que tenemos que manejar. No es lo mismo fútbol que baloncesto, en España no es lo mismo que otros deportes, que atletismo, que... Entonces es construir una filosofía desde mi punto de vista, con mi experiencia, con todo el trabajo que he estado realizando, es con mi humilde experiencia y mi formación, pues sí que tiene que partir de esa idea, primero del club, depende del contexto, y por supuesto el contexto social es una de esas capas tan importantes de los modelos ecológicos que realmente influyen desde las infraestructuras, desde el dinero que se da hacia la formación, o sea, al final están interviniendo todos estos agentes. No sé si he conseguido contestar a tu pregunta, es una pregunta muy difícil, y cómo crear una filosofía depende de variables que a veces son difíciles de manejar, pero yo creo que llevándonoslo a algo práctico, la filosofía del club va a ser muy importante, y va a ser más fácil manejarlo desde ahí, desde el club, que forme sus bases. Yo lo que he visto en club que trabajan de esa manera suele ser un trabajo muy estable, en el que además puedo recibir muchísimo feedback. Me ha entrado una llamada, perdonad. Vale, es que claro, estoy hablando con el móvil y me entra una llamada, así es que esto no puede ser. Bueno, entonces, en los clubes que he visto ese trabajo, además tenemos la posibilidad de coger gran cantidad de información que nos da un feedback para mejorar, reflexionar, aprender, ¿vale? Y esa es un poco la idea. Genial, genial, No sé si he clarísimo. conseguido contestar a tu pregunta. Espero que... No es una pregunta bueno, fácil la de Terre, sin lugar a duda. Hemos mencionado la cultura de la organización y la filosofía de coaching del entrenador y de la organización también. De alguna manera siempre lo relacionamos, como decía Sonia recién, con la cultura propia, ¿sí? Con nuestros miembros, con nuestro contexto, con nuestro deporte. Genial, pasamos a Patricio Sánchez, ¿cómo estás? Contanos tu reflexión aquí en Zoom y tu pregunta para Sonia.
Patricio Sánchez, Argüello, ¿cómo estás? La pregunta te la paso yo, Sonia, que la tengo aquí. La estoy tratando de encontrar porque llegaron muchísimos comentarios. Dice, ¿cómo se capacita hoy a los padres que voluntariamente ayudan? Sí, que imagino que debe ser el 95% de los entrenadores del mundo. Y también si son nuevos al deporte, si alguna estrategia, algún consejo que se te ocurra para compartir. Claro, pero dices que cómo podemos formar a esos padres para que sean voluntarios. A ver, desde mi punto de vista, a ver, yo soy de deporte, yo soy de la Facultad de Deportes y yo creo que, en mi opinión, esto sí es mi opinión, los padres no deberían ser formadores en deporte, así, tan fácilmente. Es decir, que mínimo, pues quizás si el club tenga unas pequeñas formaciones en concreto, porque evidentemente está desde el punto de vista técnico de la disciplina deportiva, desde el trabajo con el niño, desde cómo utilizamos la parte, o sea, cuando tú haces un curso de entrenador, en España, por ejemplo, tienes una formación en cómo enseñar, porque tú al final eres un profesor, eres un entrenador, tienes cómo enseñar, cuáles son las etapas evolutivas del niño, desde la psicología, desde el entrenamiento puro y duro. Es decir, eso es lo que conforma el título de entrenador nivel 1, por ejemplo, ¿no? Eso es el mínimo. Entonces, es verdad que formar a los padres, a priori, mi idea es más, vamos a hacer formación, o sea, que todo el mundo que entrene con niños tenga una formación de base. Eso es mi punto de vista como principal. Dentro de un contexto y una realidad en la que eso no sea posible, vamos a irnos justamente esto de lo que estábamos hablando, del compromiso iCoach Kids, es buscar cuál es ese mínimo para que no se dañado el niño. Es decir, al final nos importa más la seguridad del niño y su evolución que quizás el que consiga tener más destreza en el deporte o no. Pero a ver, aquí yo tengo muy claro, yo tengo un hijo que juega al fútbol pequeñito y eso te da una formación muy importante, ¿no? Entonces, los niños también quieren buenos entrenadores. Es decir, el niño va a detectar rápidamente si él es capaz de tener esa competencia o no, si el entrenador le proporciona las destrezas o no. Es decir, al final, el manejo no es tan sencillo. Es decir, los niños cada vez son más inteligentes, tienen más información y al final el niño también está buscando del entrenador una serie de cosas. Esto no es tan sencillo a veces, ¿no? Entonces, simplemente, incluso que sea el padre, ya es algo que al niño no le va a gustar en principio. Es decir, porque además suele ser un padre, pero un padre de uno de los niños que está en ese club o en ese grupo de niños que hacen la disciplina deportiva que sea. Ya de principios es algo que no es lo ideal. Lo ideal es que tenga la propia figura el entrenador. Es una especie de coach, de entrenador, de mentor, de formador. Cuando se mezcla con la figura del padre, hay algo que no funciona. Es verdad que si existe esa realidad, yo te referiría a cuál es la base. La base, céntrate en el trabajo de ese compromiso de los 10 aspectos que hemos visto, para no dañar al niño en el gusto por el deporte, en todas esas cosas que al final van a ser las más importantes. Casi que lo que menos nos importa es que sea bueno o no en ese deporte, respecto a cuál es tu habilidad en ese deporte o enseñarlo, sino que en el proceso no te lleves por delante el gusto por el deporte y todas esas cosas que al final son las que van a tener una repercusión importantísima en ese futuro adulto, niño, adolescente y que siga participando. Entonces, para nosotros el mínimo es ese y a partir de ahí pues tendría que tener una formación mínima en deporte para que al final el niño quiere aprender, el niño que aprende se siente competente y le gusta el deporte. Es que eso es así, eso es básico. Entonces, si no tienes la destreza para enseñar ese deporte en concreto o esos ejercicios en concreto, pues al final se va a ir quedando pobre y se va a ir quedando atrás y el propio sistema yo creo que te va a ir sacando fuera, porque desde el niño, el club, el entorno, es como que no es tan fácil, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Una estrategia para todos los que nos están viendo, que utilizo con muchas de las organizaciones con las que me toca colaborar, tengan, por ejemplo, el tercer jueves del mes, ¿sí? O el tercer sábado del mes, que cambien los entrenadores, que vayan para arriba, para abajo, ¿sí? Traten de alterar cuáles son, tengan diferentes espías,
en sus grupos de entrenadores, que vayan a otros grupos de entrenadores, a otras edades, y que intercambien con esos entrenadores cuáles son sus historias de éxito, qué es lo que en dónde necesitan apoyo, en dónde necesitan seguir mejorando, ¿sí? El entrenador o la entrenadora que se queda con el mismo grupo de niños o niñas durante 6, 7, 8 o más años inclusive con ellos, ¿sí? Ambas partes están perdiendo de un montón en el proceso de aprendizaje. Y piensen todos ustedes que tienen chicos en casas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. Piensen si mandarían a sus hijos a un colegio donde tuviera la misma profesora o el mismo profesor durante los próximos 12 años de su escolaridad. Creo que no muchos de ustedes mandarían a sus niños a ese colegio. Pero Sonia, tengo otro comentario aquí, hay un montón de comentarios en Zoom, muchos de ellos ya los has ido respondiendo, que tienen que ver con estrategias con padres entrenadores, voluntarios, colaboradores. Solo una cosa que añadir a lo último que me ha preguntado, a raíz de lo que tú has estado comentando. Nosotros con el trabajo que hicimos en los 4 años con niños en riesgo de exclusión social, que lo hacíamos a través del baloncesto, se utilizaba una cosa que llamaban el hermano mayor, ¿no? O sea, lo que hacían también es eso, como decías tú, de espía, ¿no? Es decir, cómo formarme también es formarme con otros entrenadores. Claro, el tema es que solo, la idea es que solo hay esa posibilidad. Es decir, si la única posibilidad para que esos niños hagan deporte es una persona no formada, que es además un padre, ahí es donde es un problema. Si nosotros tenemos una estructura de club en la que queremos formar, porque hay gente son agentes intervinientes al final en todo el proceso, sí que hay formas quizás, como ha comentado Juan, es decir, ir formándose, pero bueno, evidentemente no es lo ideal. El club es el que además tiene que proporcionar esas formaciones, sean padres, no padres y entrenadores. Es decir, al final esa sería la forma de intervenir. O sea, que quería añadir eso. Genial, genial, Sonia, muchísimas gracias. Mientras se siguen conectando participantes a Zoom y a Instagram también, ya más de 270 personas en total. Genial que estén con nosotros. Estamos con Sonia García Merino de iCoach Kids. Voy a pasar a Daniel Fernández, una reflexión interesante aquí en Zoom sobre la experiencia del deportista anterior en el deporte. ¿Por qué no nos contás un poquito tu reflexión, Dani? Bueno, no, me parece sumamente interesante todo lo que está contando Sonia. A mí me queda la duda con respecto a cuando la realidad es que tenemos muchos entrenadores padres en los clubes, ¿en qué manera incide que los entrenadores hayan jugado al rugby, sobre todo para ocupar espacios como maestros de rugby en chicos más chiquitos? Vos hablaste en una parte de la parte holística, en la parte de las emociones de las personas, y cómo influye en padres que han jugado y que no han jugado al rugby como formadores de chicos en infantiles, y cómo influye en adultos. Gracias, Dani. ¿Te refieres a cómo influye que ellos hayan sido deportistas de ese deporte? En su formación como entrenadores o maestros, ¿cómo influye el haber jugado al rugby positivo o negativamente tanto para chicos como para grandes? Si tiene alguna relación. Pues a ver, desde mi opinión y con la formación que yo tengo, yo creo que sí que es muy interesante, porque evidentemente la práctica del deporte te da una información muy rica en todos los aspectos, desde cómo se pueden enfrentar. A ver, es verdad que es desde su propia experiencia y hay que intentar no trasladar todo ese efecto, esa carga negativa que haya podido tener en el pasado, todo eso que tú has hecho en ese momento, pero en realidad, o sea, realmente es algo positivo porque conoce la idiosincrasia del deporte y conoce muy en profundidad a qué se va a enfrentar. El tema de los valores los entrenadores, hacer pequeñas formaciones a la luz, porque al final somos modelos, al final somos mentores y tenemos al niño aquí, ¿no? Viendo
que al padre, ¿no? El niño le tiene cómo te comportas, cómo le contestas, cómo le hablas, cómo gestionas en una situación de crisis, va a ser fundamental y con esa carga vas a cargar durante todo el tiempo, ¿no? Es decir, al final, en esos momentos en el que tú eres capaz de controlar la emoción, van a ser fundamentales. Nosotros empezamos haciendo formaciones específicas con psicólogos expertos y con personas dedicadas a esta labor, cómo gestionar o cómo deberíamos comportarnos en ciertas situaciones y cómo la propia persona viene con una carga de formación de gestión de emociones. Como decía antes, suele ser baja media la gestión que solemos tener de las emociones, sobre todo en situaciones de crisis. Entonces, desde esa formación hasta formar a los niños, nosotros hemos trabajado, es verdad que estos niños no eran de 6 a 12 años, estos niños eran al revés, eran de 16 años, eran niños adolescentes, además con una situación de exclusión social, con situaciones familiares y de contexto complejas. En realidad lo que hemos hecho es trabajar con ellos toda esa parte de reconocer las emociones, qué es lo que pasa en los partidos, cómo podemos gestionar esto. Es decir, por un lado, involucramos a los entrenadores y los formamos de forma específica y por otro lado, trabajamos mucho con los niños la parte de cómo poner nombre a las emociones. Eso se está haciendo mucho en la escuela, ¿no? No solo en el deporte, pero cómo gestionarlo dentro del contexto del deporte nos funcionó muy bien. Y sobre todo, la formación que nosotros hicimos era que debemos, lo he comentado antes, debemos especificar en la programación anual, por edades, qué es lo que tenemos que trabajar y con la autonomía, la confianza, cómo lo trabajamos, pero siempre a través de las tareas del deporte. Nosotros intentamos en ciertos momentos hacerlo parando la actividad y el niño identificaba que lo que estaba haciendo es entrenando y que no quería dejar de hacer deporte, ¿no? Entonces, teníamos que hacerlo a través de cómo planteábamos el trabajo o la actividad que íbamos a hacer, un calentamiento o lo que fuese, cómo potenciábamos la autonomía, cómo trabajábamos la confianza. Pero le poníamos un nombre y lo poníamos dentro de los objetivos del ejercicio. Entonces, para fomentar la autonomía, el niño hace el calentamiento y dirige a los demás. O esas pequeñas cosas que nosotros vamos a incluir en las tareas, que no solamente es hacer un calentamiento propio, porque es bueno para la actividad deportiva, sino que además tenía era un trabajo de valores que era, en este caso, la autonomía, la confianza, No sé si te he contestado la pregunta, me he ido por las ramas, probablemente. No, clarísimo, clarísimo. Sonia, un montón de comentarios agradeciéndote por tus conceptos sobre las páginas web, sobre los cursos, muchísima gente queriéndose sumar. Voy a pasar a Guille que nos va a llevar a otra... ¿Perdón? Qué alegría, que me alegro muchísimo. Estoy contribuyendo a que todo el mundo se mire todo esto, vamos, yo soy feliz, yo feliz. Genial, genial. Voy a pasar a Guillermo, que está en la provincia de Mendoza, en Argentina. Guillermo nos va a llegar a la regla número 6, hablando un poquito de otros deportes y de la formación del niño en edades tempranas. Guille, ya te estamos escuchando, ¿cómo estás? Hola Juan, buen día. Hola Sonia, buen día. Hola, ¿qué tal? La consulta mía era, como padre y entrenador, ¿en cuántos deportes sería bueno que el chico de 6 a 12 años, como hablabas vos, realice o practique en un mismo año para afinar mucho su motricidad y su capacidad de salto, de manejo, de mirar, de pensar? Por ahí hay clubes que, no sé, el club de rugby no quiere que vaya a hacer otro deporte por miedo a perderlo, o me pasó con mi hijo en atletismo de que la profe de atletismo me dice, no, bueno, pero yo necesito que él venga y compita con nosotros. Y yo le digo, mirá, yo como entrenador me pasa que el chico que viene a entrenar le voy a decir, no, mirá, jugás al rugby y no jugás a otra cosa, me parece que no. Gracias, Vale, Guille. desde nuestro enfoque holístico, por supuesto que a ver, no te podría decir un número en concreto, casi que el número está en función de la logística, ¿no? Familiar y del resto de actividades que realice, pues su descanso. A ver, es muy importante tampoco sobrecargar al niño, ¿no? Es decir, tiene que ser tus horas de descanso, su actividad deportiva lúdica y que por supuesto elegida por él. O sea, hay muchas razones, ¿no? Para al final, no solamente para que sea su creatividad y que al final sea un niño con muchísima destreza para el deporte que al final al que se quiera especializar. No podría decirte un número concreto, casi que uno saludable, ¿no? Dentro de su etapa de crecimiento.
pero por supuesto que las metodologías, sobre todo cuando hablamos de la educación física, yo no dejo de ser una profesora de educación física en mi base de conocimiento, es muy importante toda esa parte de cómo potenciar la creatividad, cómo utilizar otros deportes para tener una destreza mucho mayor a la hora de la especialización deportiva. Lo que pasa es que la especialización deportiva temprana es muy atractiva, porque el niño que de muy joven se siente muy competente, nos sentimos muy atraídos por la idea de pensar que tiene mucha más destreza que los demás y que va a ser uno de los que va a conseguir el éxito final. Y las estadísticas no nos hablan de eso. Es decir, tú es verdad que puedes tener una genética, una habilidad hacia un deporte en concreto, por supuesto que hay diferentes intensidades en la capacidad o en la habilidad, pero evidentemente lo que nos muestran el camino no es que eso directamente te lleve al éxito en ningún caso. De hecho, suele haber mucho fracaso en el camino y mucho fracaso relacionado con cuál es nuestra relación con el deporte. Y esa es la que te vas a llevar de carga toda la vida. Es decir, la relación que tú tienes con el deporte debe ser positiva. Entonces, es un riesgo muy alto al fin y al cabo, ¿no? Nosotros ahora en el proyecto que estamos emprendiendo nuevo, esto es She Coach Kids, ya lo hemos finalizado, aunque no se ha finalizado porque es hecho muy grande, pero ahora lo que estamos viendo es, vale, a partir de años, ¿por qué de repente a los 12 años los niveles de participación decaen brutalmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que también ver si estamos haciendo algo mal en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, sí que la tendencia y lo ideal, cuando hablamos desde esta filosofía de la que habla de Coach Kids, en ningún caso se potencia la especialización temprana, se debe trabajar las habilidades. No hace falta que sean diferentes deportes, puede ser un mismo entrenador dentro de una disciplina deportiva que tiene una filosofía más abierta y que utiliza o implementa con otros trabajos. O sea, que a veces no hace falta que sea un número de deportes X, sino que realmente ese entrenador de ese club o incluso de esa disciplina deportiva tiene esta formación y utiliza otras formas, no solamente la repetición y la especialización temprana. Entonces, podemos tener esos dos enfoques, no hace falta que sean muchos deportes. Si el niño tiene una preferencia por un deporte, lo importante es que el entrenador sea bueno, eso es lo bueno, eso es lo importante, no el deporte. ¿Vale? Que utilice otras metodologías, que es lo que decíamos antes. Gracias, Sonia. Gracias, Guille, por sumarte y por tus preguntas. Me voy a atrever a agregar una pequeña reflexión. El efecto de edad relativa, ¿sí? Habla de 3 conceptos: de la edad cronológica, de la edad de desarrollo y de la experiencia de ese participante, más allá de la edad que tenga. Mi hija Catalina nació en agosto. Aquí en el Reino Unido cortan el año académico el 1 de septiembre. Ella nació el 25 de agosto. ¿Sí? Va a ir al colegio con niños y niñas que van a ser 11 meses y casi 24 días más grande que ella. Prácticamente un año. ¿Sí? Hay 2 o 3 estudios, uno de ellos en la NHL, que es la liga de hockey sobre hielo en Estados Unidos, apasionante sobre lo que pasa en el tiempo, luego de los 16, 17 años, de cómo esas edades empiezan a emparejarse, y un par más que los voy a agregar una vez más aquí en las notas de YouTube, un par de bibliografía también de Daniel Coyle, ¿sí? El Código del Talento, ¿sí? un gran libro de referencia, y su versión más nueva, ¿sí? El Código, ¿sí? La Cultura del Talento, ¿sí? De Culture Code. Dos libros de Daniel Coyle, se los recomiendo muchísimos. Gracias, Sonia, gracias por todas las preguntas que siguen llegando. Vamos a agregar un nuevo país, Sonia, si te parece, vamos a agregar a Chile, vamos a ir a la capital, a Santiago, para que nos cuentes tu pregunta. Juan Martín, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola, Sonia. Bien, muy bien. Pero soy argentino igual. Estáis mejor que nosotros. Estamos un poco fastidiados aquí en España. Acá estamos, donde yo estoy, estamos en cuarentena igual, así que estamos en una zona de Santiago donde hay mucho contacto. Sonia, lo que te quería preguntar era simple, era un poco cuáles son esas etapas evolutivas del niño que en un momento explicaste o planteaste.
Eso. Gracias, Juan. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son esas etapas en concreto? Las etapas evolutivas. ¿Decir cuáles en concreto? Depende Sí, de nosotros hemos trabajado. Claro, nosotros aquí hemos trabajado desde los 6 a los 12 años, es donde trabajamos sobre todo, quizás, a ver, hay diferentes formas de medirlo por diferentes autores, ¿no? Desde el punto de vista, como comentaba Juan, desde el punto de vista biológico, cuando debemos introducir unas habilidades. Yo creo que aquí lo importante no solamente es tener en cuenta esos conceptos que pueden estar más fácilmente accesibles en la literatura relacionada con las etapas evolutivas, sino quizás también ver la propia evolución del niño, porque va a ser diferente en mismas edades, como él comentaba con su hija, en mismas edades, cómo vamos pasando de un tipo de habilidades motoras básicas a otras un poquito más complejas, el estar bien atentos en cómo va evolucionando ese niño en esa destreza en concreto. Entonces, quizás me cuesta más el identificar, justamente por la filosofía de la que estamos hablando, cuál es exactamente de qué edad a qué edad, porque la edad cronológica no va a ser tan interesante, sino qué tipo de movimientos, cuando ya tiene adquiridas esas habilidades motoras básicas, cómo vamos a ir introduciendo el resto de habilidades específicas, por ejemplo, de la disciplina deportiva. De hecho, pues es cierto además que no es lo mismo un niño que empezó a hacer ese deporte cuando tenía 6 años que el niño que comienza a hacer esa disciplina deportiva a los 11. Es decir, la evolución ya no es solamente, por eso no funcionan tan bien los modelos cuando hablan de edad cronológica, porque también va a depender mucho de la experiencia en cuanto a qué experiencia se ha enfrentado ese niño y cómo va a evolucionar. Es decir, hay muchas variables que se nos escapan de esos modelos clásicos que quizá están muy estereotipados en cuanto a quizás a edad cronológica, o algunas sí que van más allá y nos hablan de una vez adquiridos estos movimientos, nos vamos a los siguientes, ¿no? Quizás esos son los mejores modelos para seguir, porque lo que estamos evaluando es cómo el niño hace esa destreza en concreto, y eso es lo que nos va a permitir pasar al siguiente modelo. Entonces, quizá me cuesta más aventurarme a hablar de exactamente cuáles son esas etapas evolutivas, pero sí que hablamos de destrezas motoras y juegos fundamentales que sobre todo van a estar en estas etapas hasta los 6 a los 10 años, y ya nos iríamos a destrezas específicas, sobre todo específicas de la disciplina deportiva en concreto. Genial, Sonia. Mientras siguen llegando un montón de reflexiones, hay gente conversando sobre sus historias, una vez más sobre sus historias de éxito, en qué áreas necesitan un poco más de desarrollo. Llega una pregunta interesante de Diego, una reflexión que pone aquí en Instagram, ¿sí? Para los casi 50 de ustedes que están logueados. Diego habla esto del contacto físico en las edades tempranas con los niños, ¿sí? Y habla de la contención, ¿sí? ¿Alguna reflexión en esa área, Sonia? Sobre el contacto físico, ¿te refieres? En niños pequeños. Sí, vale. Él habla del contraste un poco de la contención y obviamente llamémosle, de la ley, ¿sí? que todos conocemos y que obviamente claro, es muy similar sí. En todos estos países, ¿no? Sí, además, desgraciadamente, nosotros cuando reviséis todo el material de Coach Kids, que os veo súper interesados, vais a ver un montón de información. Hay una guía específica que tiene que ver con la seguridad del niño, ¿vale? Y tiene que ver con esto, porque casos de acoso y muchos casos vienen del mundo del deporte, y es algo que tenemos ahí, ¿no? Como una espinita, ¿no? Que es verdad, de la actividad deportiva hay un contacto con el niño muy directo, y eso para bien y para mal, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que dentro de lo que es la lógica, ¿no? Y el sentido común, es muy importante ver cómo sentimos al niño también. Es decir, que crear un espacio seguro tiene que ver con más, no tanto con el contacto físico, sino con la confianza, con el preguntar cómo estás, con el saber su nombre, con el saber lo que le gusta o que no le gusta. Es decir, a veces quizás es verdad que es un contexto complejo, porque es un contexto en el que hay un menor y una persona adulta, pero sí que creo que es interesante
quizás darle más relevancia, no tanto al contacto físico, en la parte emocional, sino más a qué te aporto, qué me aportas, qué conozco de ti, me intereso por ti. Quizá esa parte que se trabaja a veces menos y se va más a lo emocional, va a ser también muy importante la confianza. Así nos permite salvaguardar de algún modo esa distancia que quizá desde el club o incluso desde la familia debemos ser capaces también de tener en un rango medio, ¿no? Es decir, la parte emocional tiene que estar y la vamos a llevar más hacia los compañeros, hacia la creación del equipo, de la sentirme equipo. A veces la parte conceptual va a tener muchísima más relevancia que solamente con el gesto físico. Entonces podemos aportar mucha confianza sabiendo bien lo que hacemos y por qué lo hacemos y explicándolo bien. O sea, hay muchas maneras de intervenir al final. No solamente lo puro emocional es lo que llega, sino que a veces llega mucho más a base que está muy creada y muy fundamentada. Entonces podemos permitir que haya esa confianza y ese contacto físico quizás un poquito más contenido en ciertas... me parece lógico desde mi punto de vista. Genial, genial, Sonia. Vamos a hacer una pregunta más que ha surgido en varios de nuestros webinars. Muchísimos entrenadores y entrenadoras y líderes de equipo, docentes, profesores, profesoras, consultando sobre el mix de habilidades en cuanto a lo que hablamos un poquito hace unos minutos, ¿sí? Tengo que dividir por nivel, hay gente más experimentada en el juego, tienen que jugar solos, muchos autores hablan de nivelar, ¿sí? ¿Cuál es tu idea entre estas dos, llamémosle, entre estos dos approach educacionales, entre el mix de habilidades y el tratar de dividir en habilidades? Vale, desde mi punto de vista, quizá es verdad que en el trabajo que hemos hecho en ICOS Kids no hemos trabajado tanto en especificar en todo el qué, porque está dentro de otros trabajos que se han hecho. Aquí lo que buscábamos es esa parte más artística y de crear esa base, y no hemos hablado de especificar exactamente el qué, pero sí, desde mi punto de vista, dentro de mi formación en educación física, quizás lo conveniente, y sobre todo cuando hablamos de deporte, de un deporte específico, es esa combinación de ambas. Es decir, no necesariamente una va a ir detrás de la otra, sino que lo ideal es que vayamos combinando. Es verdad que luego va a depender mucho, no es lo mismo un niño de 8 años que un niño de 11, y menos los niños de 12 de ahora, ¿no? Que son como que ya parecen de 17, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sería un poco la línea de trabajo. Evidentemente, cada una va a tener su fundamentación y su idea de por qué hacerlo de esa manera, pero nosotros vamos a escoger un poco, vamos a tender a hacer esa combinación de trabajo, porque además quizás lo va a hacer más atractivo. Acordaros de una de las patas que teníamos importantes en ICOS Kids también era la parte de diversión, de variedad, de darle esa riqueza también en el movimiento. Es verdad que también depende mucho de en qué franja en concreto de etapa estamos hablando, ¿no? Que podemos proporcionarles o no. Genial, y la pregunta venía de varios de ustedes. Poppy ahí preguntaba desde Chile, y esto lo hemos conversado en varias oportunidades en estos webinars, y creo que lo hemos conversado en persona con Poppy en Santiago de Chile también. Mi sugerencia sería que en el mix de habilidades todos están aprendiendo, y todos están aprendiendo por ahí otros, o están desarrollando otros aspectos que por ahí no tienen que ver tanto con el juego tampoco, ¿sí? Alguien con una mayor edad, con una experiencia dentro de esa actividad, de ese deporte, ¿sí? O con más edad de desarrollo cronológica, puede estar desarrollando destrezas como la empatía, como la tolerancia a frustración, como la colaboración, ¿sí? Y por ahí alguien que es más nuevo o más nueva en esa actividad, ¿sí? Que tiene menos edad cronológica o de desarrollo, de alguna manera se está adaptando a lo que está pasando también, y
una vez más, y esto lo he repetido creo que por lo menos en el 50% de estos webinars, nadie llega a su institución, a su club, a su aula, ¿sí? a esperar su turno, o a jugar con un solo compañero al costado, o a hacer una fila, o a correr alrededor de la cancha, ¿sí? Llegan a sus entornos de desarrollo y aprendizaje a jugar, a aprender, a hacer amigos, a sociabilizarse. Entonces, esa sería. Lo que pasa es que sí que también es importante, a mí me gustaría añadir, para aportar de mi experiencia, sobre todo en el trabajo de valores y gestión de emociones, que también es importante buscar los momentos que también intervenimos a nivel emocional. Es decir, no solo vamos a hacer deporte, que evidentemente y debe ser la parte más importante y principal, pero también debemos aportar en esos pequeños momentos de cómo hacer reflexionar o cómo harías tú esto de esta manera, dar pequeños tips o pequeñas informaciones a personas en concreto, porque nosotros debemos conocer muy bien a cada uno de nuestros jugadores o a cada uno de los niños con los que estamos trabajando, para ver en qué momento, en ese calentamiento, no en un momento en el que no sea adecuado, sino en dónde intervenimos, es lo que nosotros era más importante. Es decir, cuando nosotros al final del entrenamiento estamos haciendo los estiramientos, ahí es a lo mejor una reflexión en el que les hace pensar, no solo la parte de qué hemos hecho la sesión o si he sido capaz de hacer esa destreza, sino que también vamos a ir metiendo esos pequeños momentos que nos permitan reflexionar. Nosotros incluimos una cosa que se llama diario reflexivo, que se utiliza en investigación cualitativa, y la verdad es que al final tengo que decir que un desastre, acabó siendo unos deberes obligados y dejamos de hacer el diario reflexivo, porque cuando uno va a hacer deporte, eso de llevar la libreta y apuntar cómo se sintió es bastante complejo. Quizá ahora mismo funciona más el emoticono, el ir por sensaciones, cosas sencillas, simples. ¿Ahora qué tengo que apuntar? ¿Cómo me sentí cuando? Yo ahora estoy pensando otra cosa, ¿no? A veces le damos demasiada profundidad a unos pequeñajos, ¿no? que tienen otra forma, ¿no? Pero sí que es verdad que nos funcionó muy bien otra metodología cualitativa que se llama Focus Group, que no deja de ser como una asamblea. Lo que pasa es que nosotros con el Focus Group lo que hacemos es analizar después qué pasó allí, ¿no? Y ahí es donde fue súper. Cada 3 meses hacíamos un focus group en el que poníamos en conocimiento todos cómo nos sentíamos, cómo trabajábamos, la relación con el entrenador, se hablaba de todo allí. Y eso sí que funcionó como motor para ir trabajando también el expresarme o el ver qué es lo que está pasando. Entonces, esas estrategias sí que funcionaron muy bien. Entonces, yo creo que es importante que metamos, como decía antes, en las planificaciones, incluyamos también la parte de qué capacidad estamos trabajando, no solamente desde el punto de vista motor y físico, sino también autonomía, confianza, cómo estamos trabajando todo eso, porque el deportista también, el buen deportista hay que tener también potenciadas esas capacidades, no solamente las físicas, va a tener que tener esa tolerancia a la acción, va a tener todo eso que además vemos en el resto de los niños, por supuesto. Clarísimo, clarísimo, Sonia, muchísimas gracias. Antes que pasemos a despedirnos y agradecerle a Sonia por su tiempo, un par de anuncios, ¿sí? Para esta comunidad que hemos logrado formar en estas 2 semanas. Vamos a tener un bonus track, vamos a hacer un webinar más mañana con Sergio desde Mendoza, en Argentina. Vamos a estar hablando de cómo tratar de planificar alrededor de las capacidades, ¿sí? Un tema interesantísimo y que es un poco también el reflejo de haber centrado todo este proceso en ustedes, en los participantes, ¿sí? Vamos a lanzar webinars, 2 webinars semanales a partir del lunes de la semana que viene. Lunes y viernes van a seguir esta instancia de webinars, con algunos pequeños cambios, invitados de experiencias increíbles como la de Sonia que hemos tenido hoy. Y también vamos a tener unas jornadas de desarrollo de entornos centrados en el participante, ¿sí? Más allá del deporte, más allá si son entrenadoras, son líderes de grupos o profesores, docentes. Para cualquiera de ustedes que tenga ese rol de llevar adelante un entorno de desarrollo y aprendizaje, sería genial que consulten sobre estas jornadas.
Toda esta información va a estar en nuestras redes sociales. Muchos de ustedes preguntando sobre las redes. Las redes son @SUDcoaching en Twitter y en Instagram. LinkedIn, Sudamérica Coaching, canal de YouTube, Sudamérica Coaching, Facebook, Sudamérica Coaching, una vez más. Mi email personal es j.gonzalez.mendia@sudamericacoaching.com. Muchísimas consultas, muchísimas reflexiones, historias de vida. La verdad que increíble la repercusión y el tiempo, ¿sí?, que se están tomando para ponerse en contacto. Ya va a llegar la respuesta, estoy haciendo lo más rápido posible. Pero bien, les recuerdo, sí, por última vez, mañana bonus track con Sergio Torres desde Mendoza, lunes y viernes a partir de la semana que viene webinars, jornadas de desarrollo en entornos centrados en el participante. A partir del jueves 9 de abril van a ser 5 instancias de jueves, sábado, martes, jueves y sábado una vez más. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, por compartir el mensaje de Coach Kids y el compromiso. La verdad que me gustaría cerrar con una reflexión final, si te parece, y luego le voy a abrir los micrófonos a todos ustedes que están aquí en Zoom para que le agradezcan y se sumen a justamente eso, agradecerle a Sonia por su tiempo y por su approach de querer compartir, ¿no? Sonia, me parece que se cortó. ¿Alguna reflexión para cerrar? Ah, vale. Uy, me lié. No, todo bien. Nada, pues me gustaría que reviséis todo ese material que es de verdad buenísimo, que tiene muchísimo trabajo detrás, de revisión de la literatura científica, de ver todos los puntos de vista. No es un trabajo hecho ligero, sino que tiene un trabajo muy fuerte detrás de especialistas muy importantes en este ámbito, y que está para todos, para que al final lo que nos importa al grupo de Coach Kids es que los niños estén bien, que su desarrollo sea el adecuado y que se pueda trasladar a todos los países del mundo. Vamos, eso es nuestra intención. Pasaré si queréis a Juan, no tengo ningún problema de pasarle mi correo electrónico. Soy muy de redes, no tengo Instagram, lo siento, ni Twitter, soy de otra generación, como digo yo. Y entonces, bueno, pues por supuesto que abierta a que me podáis consultar lo que queráis sin ningún problema. Ahora estamos trabajando, lo que comentaba, en otro proyecto que va a ser para adolescentes, que vamos a trabajar también en cómo intervenir en estos chicos para aumentar la participación en los adolescentes, en lo que es la participación deportiva, por supuesto. Entonces, bueno, ahí estáis enredados. Darle las gracias a Juan en este caso por poder haber aportado, aunque sea un poquito de mi conocimiento, y darle las gracias a Sergio y a todo el equipo de Coach Kids, porque no soy más que una... bueno, pues yo traslado todo este mensaje que ha sido un trabajo de muchísimas personas, por supuesto, y no solo mío, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias, Sonia. Todos ustedes nos estamos viendo mañana a las 11 de la mañana en la mayoría de los países de Sudamérica, 3 de la tarde aquí en el Reino Unido, 4 de la tarde en la mayoría de los países de Europa. Les abro los micrófonos para que le agradezcan a Sonia y nos vemos mañana. Vale. Muchas gracias. Gracias, Sonia, Juan. Muchas gracias, Sonia y Juan. Gracias. Gracias.